Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del demonio celestial no puede llevar una vida normal. Continuando con la historia, aquel hombre se encontraba gritándole al prota que era un imbécil, ya que los muros de su fortaleza estaban fortificados con múltiples capas de magia defensiva, por lo que sus patéticos ataques no harían absolutamente nada. Aún así, Roman ni siquiera se inmutó por las palabras de aquel noble, simplemente se preparó para emanar una gran cantidad de aura y prepararse para realizar un ataque. La cantidad de aura que emanaba el cuerpo del prota era lo suficientemente grande como para abrumar a todas las personas que se encontraban en las murallas. El prota había utilizado la técnica de espada del demonio celestial. Aquel noble no se podía creer lo que estaba sucediendo, pues ese ataque realmente podría destruir las murallas. El ataque del prota tiene por nombre primera forma fase inicial un movimiento. Roman descendió a gran velocidad su espada y la fuerza que ésta había ejercido había sido tanta que las murallas terminaron destruyéndose inmediatamente. Y de esa manera, el asedio a Teslo terminó en tan solo un instante. Ahora, el noble se encontraba de rodillas delante del prota gritándole a este que se rendían. El hombre comenzaba a pensar que para proteger a un prisionero se necesita la fuerza equivalente a la tripulación de un navío, y ya que los prisioneros pueden ser usados como fichas de negociaciones, entonces no lo matarían tan fácilmente. Roman, que ahora se encontraba lo suficientemente cerca de este noble, terminó pisoteándole la cabeza hasta incrustarlo en el suelo. El hombre le preguntaba al prota qué demonios estaba pasando. Roman le preguntó si acaso él no es el comandante de ese lugar, el barón Segman. El hombre le dijo al prota que así es, y le preguntó rápidamente por qué estaba haciendo eso. Pues tratar a un prisionero de esa manera no era bueno para ninguno de ellos. Roman le preguntó con una expresión fría a qué se refería con prisionero, pues no tenía utilidad para él después de todo. Segman le preguntaba al prota que de qué se encontraba hablando, mientras que Roman se preparaba para utilizar su espada. El hombre se encontraba imaginándose lo que podía hacer el prota, por lo que le pidió al chico que por favor le perdonara la vida. Además, los prisioneros de Dimitri no estarían a salvo si él tampoco lo estaba. Roman le dijo que al parecer estaba profundamente equivocado. Preparándose para acabar con la vida del varón, el prota le dijo a este que él no mostraba piedad en el campo de batalla. Mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos ahora en la reunión de los nobles o las facciones que apoyan a Roman Dimitri. Los presentes comenzaron a hablar entre ellos. Roman había demostrado logros excepcionales, había capturado Rascal y Gortas. ¿Pero no deberían de enviarle refuerzos rápidamente? Edwin rápidamente tomó la palabra y mencionaba que ahora mismo no tenía que ser así. El rey de Redford comenzaba a decir que el duque Banford no puede ser tomado a la ligera. Edwin comenzó a decir que, para ser honestos, cuando había escuchado que Roman había tomado el control de Gorta, se sintió genuinamente asustado, porque absorbió la estrategia que él había intentado perfectamente. Y ahora recuerda cómo la guerra en el Frente Sur fue una completa derrota para Héctor. Ni una sola de sus estrategias funcionó en aquel entonces, y por primera vez sintió el dolor de la derrota en su vida. Y la razón de aquella derrota fue solamente debido a la masiva variable que es Roman Dimitri. Y si Roman no hubiese estado allí, entonces esa guerra habría sido una victoria perfecta para Héctor. Ahora le tiene más miedo a Roman, que sigue creciendo día con día, no, devorando a todo el imperio de Cronos, así que tenían que confiar en él y simplemente esperar. Por otro lado, observamos a Kevin, el cual se encontraba entrenando. El chico al parecer estaba utilizando la técnica que Roman le había enseñado anteriormente, la pelea de sombras. Ahora delante del chico se encontraba su némesis, Sven el caballero de 5 estrellas. Este lo podía ver claramente, a lo que Kevin rápidamente se lanzó a atacarlo y Sven de la misma manera se lanzó hacia el chico. El intercambio de ataques se hizo presente en aquel sitio. Kevin se sentía abrumado por la enorme diferencia de poder que había entre ambos, y Sven simplemente se burlaba del chico. Justo en el momento oportuno, Sven terminó cortándole la cabeza a Kevin en ese instante. Dejó a Kevin completamente fuera de sí mismo y ahora este, recuperando el aliento, comenzaba a pensar que una vez más no pudo hacer nada. Y si se encuentra a otro oponente tan fuerte como Sven, entonces ¿qué debería de hacer? Si fracasaba sin poder hacer nada, su señor tendría que resolver todo por su propia cuenta. Y hasta ahora ellos no han sido de ayuda para su señor en lo absoluto, y no quería que se repitiera lo que pasó en aquel entonces. Justo en ese momento, Roman terminaba llegando por detrás de Kevin, llamando la atención del chico. Este último, confundido, observaba a su señor detrás de él. Roman le dijo al chico que tenía algo que decirle ahora mismo. Un rato después, Roman comenzó a decirle a Kevin que mientras analizaba el aura se dio cuenta de que la manera de ese mundo estaba equivocada, ya que en algún punto pensó que desatar un poder destructivo extremo a través del estallido indiscriminado podría ser un nuevo método. Pero luego de enfrentarse a Barbosa y a otras poderosas figuras del continente se dio cuenta de que estaba equivocado. Roman pensó que la técnica de espada de las llanuras centrales del Muri no se determinaban solamente por el poder destructivo puro, ya que la suavidad también puede superar la fuerza.
y la esgrima de cada individuo florece para crear un mundo conocido como las llanuras centrales del Murim. Sin embargo, la manera en la que este nuevo mundo manipula la energía se siente extraña. Comparada al nivel de la magia, la manera en la que los espadachines de Aura pelean es tan diferente que insuficiente sería una descripción precisa. Y a través de eso, Roman quedó completamente convencido. Su esgrima era la mejor del continente. Roman, luego de analizar todo eso, comenzó a decirle a Kevin que en una batalla de vida o muerte, el poder del aura no garantizaba la victoria. Y ahora, si él comprendía la esencia del aura y poseía la fuerza correspondiente a ello, derrotar a un espadachín de aura de 6 estrellas no era algo imposible. Tal comentario terminó llamando la atención de Kevin, el cual había encontrado de cierta manera la respuesta a lo que estaba buscando. Roman le dijo a su subordinado que la técnica de espada que estaba a punto de enseñarle se llama la técnica de espada del demonio celestial, así que tenía que aprendérsela. Ese mismo día, Kevin no era el único que no podía quedarse dormido. Cambiamos de escena y nos encontramos en el campamento de defensa del frente oeste del derrotado campamento base. Allí podemos observar a Chris, el cual se encontraba con insomnio. El chico, sujetando su espada, se encontraba viendo su reflejo en el filo de la misma. El chico comenzó a recordar las palabras de Nicolás, el cual afirmaba que Roman lo necesitaría para obtener la victoria en las batallas que se aproximarían. Fue cuando le afirmó que se encargaría de Hannibal y lo seguiría pronto. Chris también recordó cómo un tiempo después, uno de los caballeros que había salido de aquel sitio comenzó a decirle que el conde Nicolás había perecido. El chico, desconcertado por esta noticia, comenzaba a pensar que había elegido ser un cobarde y quedarse confiando en las palabras del conde Nicolás. Pero en realidad creía que lo había descubierto todo ese tiempo. El miedo había afectado su corazón frente al horror encarnado, y si hubiese sido lo suficientemente fuerte para apoyar al conde Nicolás, las cosas podrían haber sido diferentes. Al final, resultó que él mismo era el problema, no era lo suficientemente fuerte. Pero ahora, ¿cómo hacía para volverse mucho más fuerte? Y cuando miraba a Kevin y a los demás, no podía evitar querer que su señor también le enseñara. Pero también recordó las palabras de Roman, el cual afirmaba al chico que era alguien que podía encontrar la respuesta por su propia cuenta. Chris pensó que ni siquiera puede confiar en sí mismo, pero su señor ha elegido hacerlo. El chico, mientras pensaba todo esto, comenzó rápidamente a utilizar su esgrima, preguntándose qué era lo que necesitaba hacer, y exactamente cómo lo tenía que hacer. Como si de una especie de mensaje se tratara, Roman terminó apareciendo detrás del chico y comenzó a decirle que no tenía que concentrarse en el aplastante poder explosivo del aura. Afirmaba que el poder del aura solo ya es suficiente para sacar la verdadera fuerza del aura. Luego de escuchar las palabras de su señor, Chris no se podía creer lo que estaba ocurriendo y rápidamente volteó, pero aún así seguía desconcertado. El chico pensaba en la verdadera fuerza del aura, no es solamente un enorme poder que explota. El aura puede ser entonces un poder que se encuentra en todos los seres vivos de ese mundo, y el cual ya existe dentro de su propio cuerpo. En ese momento algo ocurrió con todo el cuerpo de Chris. El chico comenzó a sentir un gran escalofrío por todo su cuerpo, lo que causó que éste soltara su espada. En ese instante se envolvió en un enorme haz de luz. El chico estaba ascendiendo a la trascendencia, o como lo tienen acá escrito, trance trascendental. Después de aquel trance, el chico terminó sufriendo una reformación de cuerpo. Un cambio extremo había ocurrido en el cuerpo físico de Chris. Tiempo después, la mañana terminó llegando al campamento y la mayoría de los compañeros de Chris terminaron levantándose, aunque uno de estos se sintió atraído por el chico, preguntándole a Chris qué hacía despierto tan temprano. Pero más impresionante aún era el hecho de que su cara se encontraba brillando. Chris le dijo a su compañero que no tenía que decir tonterías, tenía que ir a prepararse rápidamente para el entrenamiento. El hombre, luego de aquello, comenzaba a pensar que le parecía un poco extraño, pues sentía que eso ya había pasado antes. Chris comenzó a pensar que la realización que acababa de obtener no son las artes marciales de su señor, o las artes marciales secretas del caballero capitán Jonathan. Eso es algo completamente propio de él. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en la fortaleza que fue tomada por el Imperio de Cronos. Un caballero llegó con un reporte de urgencia, añadiendo que Roman Dimitri estaba liderando un ejército hacia ese lugar. Uno de los caballeros presentes comenzaba a preguntar si acaso estaba intentando tener una guerra total en contra de 300.000 tropas. Debió de haberse vuelto completamente loco para ese punto. Otro de los presentes le dijo a su compañero que nunca deben de llegar a conclusiones apresuradas, pues su avance actual debe de ser para causarles algo de confusión a todos los presentes. Por esa razón no deben de permitirse ser atrapados por su ritmo, y en su lugar deberían de seguir protegiendo su ubicación actual a toda costa. Todos los presentes comenzaban a hablar entre ellos, pero fue entonces cuando el comandante le pidió a todos que bajaran la voz. Comenzaba a afirmar que no importaba cuáles sean las intenciones de Roman. ¿Acaso no era muy hilarante que una simple nación se atreviera a pensar que podrían tomar el imperio a toda costa?
y ahora se encontraban caminando hacia su ubicación con la cabeza en alto. Si no hacían que esa cabeza caiga al suelo, todo el continente se burlaría de ellos. Así que a partir de ese momento se prepararían para deshacerse de Roman Dimitri a toda costa. Los presentes no tuvieron más alternativa que seguir las órdenes de su comandante. Ahora, el comandante comenzaba a pensar que a partir de ese momento la fuerza sería lo que determine la victoria en el campo de batalla. Tiempo después, los dos ejércitos se encontraban el uno frente al otro. Roman dio un paso adelante y comenzaba a hablar, mencionando que él es Roman Dimitri, del ducado de Dimitri, y solicitaba tener un duelo de guerra contra el imperio de Cronos. El caballero de 6 estrellas del imperio comenzaba a avanzar mencionando que él iría primero a pelear en contra del prota. Pero el comandante le gritaba al chico que no, ya que lo iba a prohibir. El hombre comenzaba a pensar, a preguntarse si en serio pretende pelear solamente utilizando su fuerza. Estaba seguro de que tenía algo más bajo su manga. Al escuchar aquello, Roman comenzaba a sonreír, mencionándole que si tenía miedo de pelear en contra de él, entonces cambiaría su propuesta. Él no pelearía en un duelo de guerreros, así que ¿qué tal una pelea 2 contra 2 que no le involucre a él? Y si rechazaban eso también, solamente olvidarían la propuesta del duelo de guerra. El comandante al escuchar eso comenzaba a maldecir al prota, llegando a pensar que el chico no conocía realmente los límites de la arrogancia. El hombre le preguntó al prota si acaso sabía por qué el imperio de Cronos es el más fuerte de todo el continente. Y esto es porque está lleno de personas con talento que pueden llenar toda una tierra. Así que bien, entonces era momento de aceptar la propuesta que el chico había hecho. Un rato después, Roman terminó llamando la atención de Chris y de Kevin, pidiéndole a ambos que dieran un paso al frente. Él quería que ellos representaran a Dimitri en ese duelo de guerra, y si no tenían la confianza de ganar, les daría la oportunidad a ambos de que se negaran ahora mismo. Chris le agradeció al prota por la oportunidad de poder representar a Dimitri. Kevin también dijo que le traería la victoria sin importar el costo. Ambos estaban decididos en que realmente podrían demostrarle su valor a su señor. Fue entonces cuando el comandante de Cronos le gritaba a uno de sus subordinados, a Diego, que le traerá la cabeza de esas personas. Diego ocupa el 6º rango de Cronos y el 12º del continente, y es conocido como una de las 12 espadas del continente, Diego. El hombre comenzaba a mencionar que había escuchado que los subordinados de Dimitri son bastante leales, pero suponía que habían llegado allí simplemente para tirar sus vidas por su señor. Pero también se preguntaba cuánto recordaría esa lealtad Roman Dimitri. Al escucharlo, Chris, que se iba a enfrentar a este caballero, le preguntaba si acaso pretendía pelear con su boca. Diego se sintió un poco ofendido y rápidamente se lanzó de frente a atacar a Chris. Mientras estaba a punto de golpear al chico, le comenzaba a gritar que iban a ver cuánto podía seguir abriendo esa boca suya. Pero lejos de lo que Diego se podía haber esperado, Chris sin ningún tipo de dificultad terminó bloqueando su ataque, dejándolo bastante sorprendido. Mientras el intercambio de golpes se llevaba a cabo, Roman comenzaba a pensar que Chris se dice que posee el talento más grande en todo Dimitri. Pero el juicio de los demás sobre el chico era completamente erróneo, ya que Roman lo sabía perfectamente y lo podía garantizar. No hay nadie en el continente Salamandra que pueda rivalizar con el talento que el chico posee. Acá les dejo un adelanto del próximo capítulo, el cual tiene por título Nueva Realización. Chicos, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.